Mi nombre es William Dwight y hoy voy a contarles mi historia. Recuerdo que desde pequeño siempre había soñado con ser el mejor ajedrecista del mundo. Apenas conocía las reglas y no era capaz siquiera de entenderlas, pero estaba decidido a lograr mi sueño. Así que cuando cumplí los 7 años empecé a tomar lecciones y descubrí que era un juego muy divertido. Todavía recuerdo mi primera partida, que fue también mi primera victoria. Estaba muy orgulloso de mí mismo y me sentía invencible, pero aún me quedaba mucho por aprender. Ahora, después de tantos años, soy todo un maestro y todavía no he encontrado a nadie capaz de derrotarme. Así que podría decirse que mi sueño se hizo realidad. O tal vez no. Nunca fui muy sociable, no tenía ningún amigo. Bueno, solo uno, Garrett. Lo conocí a los 8 años. Él era un año menor que yo, pero también le gustaba el ajedrez. Así que jugamos una partida, y fue entonces cuando nos dimos cuenta del enorme parecido que existía entre nosotros. Desde ese día nos convertimos en mejores amigos. Los dos éramos muy callados. Apenas nos dirigíamos la palabra. Solo jugábamos. Y en cada partida era como si poco a poco nos conociéramos más y más. El resto del mundo nos miraba con desprecio, pero eso a mí no me importaba. Yo lo tenía a él y él me tenía a mí. Pasó el tiempo y poco a poco los encantos de la sociedad hicieron mella en Garrett y fue volviéndose cada vez más sociable, dejando a un lado al ajedrez y a mí. Yo, sin embargo, seguía absorbido por mi pasión. No podía concebir mi vida sin el ajedrez. Era lo único que me importaba. Un día, poco después de cumplir los 14 años, nos peleamos. Me dijo que estaba obsesionado con el ajedrez. No le hice ningún caso. Estuvimos 3 días sin hablarnos. No lo podía creer. Al final hicimos las paces, aunque ese día había sembrado la semilla de la discordia. Esa no fue la única pelea que tuvimos. Es más, se podría decir que desde aquel día pasábamos más tiempo discutiendo que jugando al ajedrez. Pero siempre nos reconciliábamos, y nuestra amistad parecía inquebrantable. Pasaron los años, yo ya había cumplido los 17, y nuestra amistad aún se conservaba. Sin embargo, el pequeño abismo que nos separaba se había incrementado. Garrett prefería pasar sus días de falda en falda, mientras que yo seguía perfeccionando mi técnica de ajedrez. Un día llegó a decirme que era un juego estúpido y aburrido. Yo no le daba mucha importancia, pues creía que lo conocía bien, pero cada vez se comportaba peor conmigo. Es más, en una ocasión, cuando le propuse jugar una partida, él, sin apartar la mirada de la chica con la que se encontraba, me dijo: Will, ¿eres idiota o qué? ¿A quién le importa este estúpido juego? Dejé de jugarlo hace ya mucho tiempo, y tú aún no te has dado cuenta. Lárgate de aquí, friki. Luego tiró mis libros al suelo, y tanto él como la muchacha se rieron de mí. Recogí mis libros y me alejé lentamente entre sus risas y mofas. No podía creerlo. Algo dentro de mí se rompía. Nuestra amistad se había acabado. Era un día bastante lluvioso, por lo que eché a correr hacia mi casa, mientras involuntariamente las lágrimas recorrían mi cara. Entré silenciosamente y me encerré en el cuarto. No quería llamar la atención de mi padre. Me encontraba solo, triste y mojado. Era la primera vez en mucho tiempo que experimentaba esta soledad. No podía concebir que todos estos años no hubieran servido de nada.
Estaba seguro de que aún podíamos seguir siendo amigos. Creí que podría solucionarlo. Al día siguiente estuve esperando varias horas frente a su casa, pero no apareció. Al final me rendí y volví a casa. Cuando estaba a punto de llegar, sonó mi teléfono. Era él, me llamaba para disculparse. Quería solucionar las cosas. Pese a todo lo ocurrido, aún lo seguía viendo como mi amigo. Dijo que todo había sido un error, que lo hizo solo para quedar bien con la chica, y que no lo volvería a hacer. Ven ahora al parque. Quiero pedirte perdón. Siempre serás mi mejor amigo. Era tarde, ya había anochecido, pero no podía rechazar su petición. Acepté y me fui al parque. A esas horas se veía muy distinto a como luce habitualmente un parque. Era un paisaje desolador, oscuro, vacío. Las familias ya habían regresado a sus hogares. Los sonidos de júbilo y euforia habían cesado, sustituidos en su lugar por el silencio más absoluto. Me senté en el único banco que estaba iluminado. Estaba muy nervioso y ansioso por su llegada. Lo vi acercarse, pero no venía solo. Le seguían varios compañeros del instituto. Intenté huir, pero ya era tarde. Me arrinconaron y me tiraron al suelo. Comencé a recibir una lluvia indiscriminada de golpes y de insultos. Pero lo que más me dolió fue ver cómo Garrett participaba en este linchamiento. Ver cómo se reía de mí por seguir creyendo en nuestra amistad. Mientras estaba tirado en el suelo, casi inconsciente, se acercó a mí y me dijo: Como si me fuera a juntar con alguien como tú, payaso. Después de eso, perdí el conocimiento. De repente, oí una voz. Will, despierta. La oscuridad me rodeaba. Esa voz parecía venir de todas partes. ¿Acaso estaba muerto? No lo estás, Will. No sabía quién me hablaba. Estaba confuso. ¿Quién eres?, grité. ¿Acaso no lo sabes ya? Aún así, eso no es lo importante ahora. Lo único relevante es la venganza. No necesitas amigos, solo me necesitas a mí. Yo siempre estaré a tu lado, pieza a pieza, en cada jugada. Conmigo nunca estarás solo. Déjame cumplir tu deseo. Vale, le dije. ¿Pero qué es lo que quieres a cambio? Eso lo sabrás en el futuro, en otro juego. Ahora concéntrate en este. Una luz y una sombra me rodearon. Comenzaron a fundirse con mi cuerpo. Me sentí distinto, más fuerte, más libre. Era genial. Algo se apoderaba de mi mente. Todo eran cuadrados. Cuadrados blancos y negros. Blancos y negros como un tablero de ajedrez. Cuando desperté, vi como el cuerpo de mi padre caía pesadamente contra el suelo, delante mía. El agujero de su pecho, que marcaba su final, había sido provocado por la hoja de mi daga. Estaba muerto incluso antes de caer. El olor a sangre revelaba en mí un instinto innato, una sed insaciable. Quería más. Guardé la daga y salí de casa. Era una noche maravillosa, llena de muerte y de sangre. Ya estaba cansado de ser un peón. Quería algo más. No me arrepiento del trato que hice. Si bien mi apariencia es distinta, yo la considero perfecta. No puedo evitar reírme al ver a la gente, al verlos a ustedes. Me río de vuestra ignorancia, vuestro conformismo, del letargo en el que estáis sumidos. No os dais cuenta. Yo ya estoy un paso por delante. Este mundo es un tablero de ajedrez, y vosotros sois los peones. Yo ya no soy una pieza más. Soy el jugador, el maestro. Vaya, recuerdo que la casa de Garrett se encuentra cerca de aquí. Creo que iré a visitarlo. Hasta entonces, jaque mate.